Yo no estoy en la Casa de la Cultura. ¡No se tocan! Sí, pero no. ¡Tened cuidado porque hoy en el día nuevo a ver a las leyendas cobrarán vida! ¡Seguidme! Me contaron que antaño fue un pastor que defendiendo a su ganado allá por los bosques del paraje de los Almillares fue mordido por una extraña criatura en una noche de luna llena. Tardó tiempo en volver a su hogar. Es por ello que la mujer y los hijos estaban ya preocupados. No llegó a tiempo para la viva viva, no. Sino llegó 3 días más tarde. A pesar de todo, llegó la normalidad y sus mordeduras y arañazos parecían cicatrizar medianamente bien. Todo cambió con la primera luna llena. Al mirarla, su cuerpo comenzó a cambiar. Sus uñas se convirtieron en fuertes garras, su piel se en afilados colmillos. Su tez blanquecina dejó de verse por el negro del pelo que sabía. Secos que los mellizos fueron dejando por el camino para saber volver a casa. ¿A alguien le suena eso? Una vuelta que por desgracia nunca realizaron los 7 hermanos. Allí, en ese lugar tan bello como traicionero, en sus enormes lanchas de piedra, encontraron a los 7 pares de zuecos colgados de mayor a menor, como si de una burlesca premonición se tratase. Muerto. Ya está, ya está. Hostia, chaval. ¡Qué bueno! ¡Ahí vienen! ¡Ah, qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Silencio! Suelen dejar sus viandas humanas con pimentón. Supongo que para darle un toque de por aquí. No temáis, niños, niñas, no temáis. Solo le gusta la carne de los adultos. Pero es que solo se da cuenta cuando ya ha pegado un par de bocados, lo siento. Le llaman el pelujáncano. El pelujáncano por su peligroso y único veneno. Pero que es capaz de concentrar en él toda su fuerza y despojar a cualquiera que se ponga en su camino o simplemente para cazar humanos. Dicen que no hay entero en el mundo capaz de cortar ese pelo. Si por casualidad escucháis al pelujáncano, no dejéis de andar. Mirad al frente y esperad a que ya no se escuchen sus pasos. Si no, de lo contrario, seguramente acabéis en sus largos intestinos. ¡Seguidme! Esperad y seguidme. Que se enamoró de un apuesto cristiano. Su padre no lo permitiría. Y ella se escapó a la chorrera de la sierra. Su amante subía todos los días para verla, hasta que un día, en Samaria, el padre del amor siguió a aquel hombre allá arriba y lo sorprendió. No tuvo compasión y el resultado... Desde entonces la noche de los difuntos salen entre los muertos por el pueblo en busca de almas.
más que le devuelvan la vida. ¡Cuidado! ¡No os roben la vuestra! ¡Cuidado, niños! Podéis ir pasando con cuidado, más que nada porque el suelo resbala. Ahora tira el payaso. Podéis pasar que lo voy a contar otra vez. Venga, para allá. Venga, vamos. Vamos a ir tirando. Vamos. El siguiente suelo, lo que tenéis que esperar es una que de bruja. Venga, vamos. Vamos, tira. ¿Dónde está Alonso? Venga, Alonso está aquí. ¡Ah, está aquí Alonso! Alonso está aquí. ¡Ay, Alonso! ¡Catalina! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Catalina! ¡Catalina! ¡Se me quita vaya uno! ¡Catalina! ¡Ay!